llámese espectro de placenta creta, llámese placenta previa, llámense trastornos hipertensivos del embarazo como la preeclampsia, eclampsia, tienen que ver con alteraciones en la implantación. Entonces, ¿qué marca el temario de embriología de hablar de esto? Pues es el punto 5.4, que habla del transporte e implantación del embrión y es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, ¿cómo es que se transporta este huevo cigoto que se obtuvo gracias a la fecundación? Pues va a viajar a través de todo lo que es toda la tuba uterina. Recordar que la fecundación ocurrió en la ampolla y que la ampolla es el principal lugar donde van a ocurrir embarazos ectópicos. Que los embarazos ectópicos no olviden que es una causa de hemorragia o sangrado durante el primer trimestre del embarazo, al igual que lo que son los abortos. Los abortos, de hecho, son la principal causa de hemorragia o sangrado en el primer trimestre del mismo. Y la principal causa de aborto son las cromosomopatías. Entonces, a todo ese proceso que ocurre desde la fecundación y los 7 días posteriores a esa, le vamos a denominar segmentación. Y una vez que llega ese blastocisto hacia lo que va a ser la pared uterina y se anida y toca lo que es el endometrio, a eso le vamos a denominar el proceso de implantación. ¿Qué hay que saber en relación al transporte de la tuba? Según Carson, hay una cosa que se llama el factor temprano de la gestación. Y esta es una molécula que se detecta en promedio de 36 a 48 horas después de que ocurrió la fecundación y se va a cuantificar en lo que es la sangre materna. ¿Por qué es importante este factor? Porque es un inmunosupresor que evita que el endometrio materno rechace como tal al blastocisto. Y insisto, esto es muy importante porque si no existiera este factor temprano de la gestación, el endometrio podría reconocer como un cuerpo extraño al blastocisto y no se llevaría a cabo como tal lo que es la implantación. También es importante recordar a una vieja conocida que es la zona pelúcida, que la zona pelúcida es una estructura muy importante que debe de persistir hasta que termine el proceso de implantación. Si no está presente la zona pelúcida, va a haber implantaciones anómalas, ¿ok? De ahí que la literatura actual en relación al tema de implantación humana dice de manera muy ya sucinta y muy estricta que la zona pelúcida es la culpable de gran cantidad de los trastornos de la implantación que conocemos en el humano. Entonces vean cómo una estructura tan microscópica como es la zona pelúcida tiene que persistir hasta que termine el proceso de implantación. Después hay que recordar que el blastocisto va a viajar por la porción ampular de la tuba. Esto en promedio le va a tomar 3 días. ¿Y cómo es que se va a mover o a transportar a través de esta, a través de la acción de una hormona que es la progesterona? Que esta a su vez va a hacer que se relaje lo que es la unión uterotubárica y va a permitir que ese blastocisto pase finalmente por otra zona que se llama el istmo. El istmo, a su vez, va a permitir que pase el blastocisto y llegue como tal a implantarse hacia lo que va a ser la zona del endometrio, que es la capa más interna de lo que es el útero o matriz. ¿Qué pasa con la zona pelúcida? Pues ya lo mencioné, tiene que persistir hasta que termine el proceso de implantación. Si ésta degenera antes de que acabe la implantación, no va a ocurrir esto de manera correcta. Y hay que recordar que la zona pelúcida además ayuda
durante el proceso de segmentación para que las blastómeras se puedan dividir de manera correcta. Y también facilita el transporte y diferenciación de lo que es primero el huevo cigoto en la primera semana de vida y después en la segunda semana de vida del blastocisto o también denominado disco bilámina. Y luego, importante recalcar que va a haber interacciones entre lo que van a ser unas microvellosidades que va a tener como tal el blastocisto y que estas microvellosidades se van a denominar proyecciones trofoectodérmicas. Y como verán en los esquemas más adelante, estas proyecciones trofoectodérmicas son muy importantes para que pueda llegar el blastocisto a implantarse en el endometrio materno. ¿Y qué dice Carson en relación a esto? Que para que se lleve a buen término lo que es la implantación, tienen que existir esas proyecciones trofoectodérmicas y las células epiteliales de lo que es el endometrio. La interacción entre estas dos estructuras anátomo-embrionarias permiten que se lleve a cabo la implantación. Y además, como veremos más adelante, el trofoblasto tiene enzimas y estas enzimas tienen la capacidad de generar lisis, son líticas. Y entonces estas enzimas son las culpables de que se disuelva lo que queda de la zona pelúcida. Y un mensaje para la vida como clínicos muy importante es que si algo es invasivo durante la vida embrionaria, es el trofoblasto. De ahí que, por ejemplo, si tenemos una mujer que cursó con enfermedad trofoblástica gestacional, no se retiran de manera correcta los restos de este trofoblasto. El trofoblasto puede irse por vía hematógena, es decir, por la sangre, e invadir órganos vitales como son el pulmón, el hígado, el cerebro. De ahí que es muy importante siempre que hay patología trofoblástica hacer un seguimiento correcto. Y cuando yo digo un seguimiento correcto, es mínimo un año después de que la mujer cursó con un embarazo molar, estarla vigilando. Y cuando yo digo vigilar, es cuantificar la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana, que es la hormona que se va a secretar por parte de lo que va a ser el sincitio trofoblasto, que ahorita veremos qué es esto. Finalmente, pues Carson pone que la implantación la podemos dividir en estas tres etapas, una que se llama eclosión del blastocisto, otra que se llama penetración del epitelio uterino o del endometrio propiamente dicho, y lo que va a ser la invasión y erosión de los vasos maternos, ¿ok? Y entonces, insisto, para que se lleve a cabo la implantación de manera correcta, tuvo que haber habido una serie de procesos como la fecundación, la segmentación, la compactación, entonces procesos que ya se tuvieron que haber leído por su parte o visto en clase y que van a permitir al final del día que se lleve a cabo este proceso, ¿ok? Entonces, ¿qué más debe de ocurrir? También tiene que ocurrir lo que he mencionado hasta el cansancio y lo enfatizo nuevamente, desaparecer la zona pelúcida para que termine la implantación, que el endometrio empiece a secretar unas sustancias que se llaman citocinas y quimiosinas, y recordar también que el blastocisto se va a implantar del lado embrionario o del polo embrionario. Como verán la siguiente semana en el tema de gastrulación, es muy importante empezar a definir ya los ejes corporales de lo que va a ser el embrión. Y de los primeros ejes que vamos a tener en un embrión va a ser el eje del polo embrionario y el polo abembrionario. Entonces, por el cual se va a implantar el blastocisto, va a ser por el polo embrionario. Luego, como ven, pues es un proceso que es complejo, no es un proceso sencillo y que vamos a tener
Si vemos el blastocisto, tenemos lo que es el macizo celular interno, o también denominado embrioblasto, y todo esto que va a ser trofoblasto, o también denominado macizo celular externo. Para cuestiones de examen, no olviden que el macizo celular interno o embrioblasto, pues al final del día es el primordio para formar las capas blastodérmicas. Y lo que va a ser el trofoblasto o macizo celular externo va a ser el primordio para formar lo que van a ser los anexos embrionarios. Y si ustedes ven el esquema, aquí queda una cavidad. Esta cavidad recibe el nombre de blastocele. Y recordar que esta cavidad se formó por un proceso morfogenético que se llama cavitación. ¿Ok? Igual, aparte de procesos morfogenéticos, es un tema que se ve a la par de lo que es la parte de gastrulación. Y como ven, empieza a haber interacciones entre lo que es ese blastocisto y lo que va a ser el endometrio materno. ¿Ok? ¿Y qué dice Carson en relación a este proceso? Pues que este blastocisto va a tener como unos pies que se denominan pinópodos, que estos pinópodos van a permitir que se adhiera de manera correcta el blastocisto hacia lo que es el endometrio. ¿Ok? Y en la última edición, que es la sexta, ya se empezaron a hablar de moléculas, en particular el epitelio endometrial expresa mucina 1 y lo que va a ser la trofinina. Y de esta trofinina, recuerden que convierte al trofoblasto en un tejido invasivo. E insisto en el mensaje, si algo es lítico o se come lo que le pongan, es el trofoblasto. ¿Ok? Es algo sumamente que va a generar mucha cuestión de enfermedades. ¿Qué más va a expresar el trofoblasto? Puede expresar L-selectina, otra partícula que es CDKX2 y GATA3. ¿Ok? Todo eso viene en Carson. Luego, también es importante, pues, recordar que el trofoblasto a su vez se va a dividir en dos grandes porciones. Una que se va a denominar sincitio trofoblasto y otra que se va a denominar citotrofoblasto. ¿Ok? En una diapositiva más adelante vamos a ver las diferencias entre estos dos, que suelen ser muchas veces preguntas de examen. ¿Ok? E insisto, quien va a invadir como tal todo el endometrio va a ser el sincitio trofoblasto. ¿Ok? Y una vez que penetra como tal el sincitio trofoblasto, se va a generar un tapón, que es un tapón acelular, ¿vale? Ahorita veremos en algunos esquemas todo eso. Luego, importante delimitar las estructuras de ese disco bilaminar o blastocisto. Vean el embrioblasto más su celular interno, el trofoblasto o macizo celular externo, la cavidad que queda ahí, que es el blastocele, que se formó por cavitación, y vean cómo está aquí ya el sincitio trofoblasto, que está empezando a invadir como tal el endometrio. Luego, ¿cómo vamos a distinguir el cito del sincitio del sincicio? Que hay un error, hay una R de más, no se llama sincitrio, se llama sincitio. Y este hay que recordar que el cito es interno, a diferencia del sincitio que es externo. El cito es el que se va a estar dividiendo, es el que es mitóticamente activo. El sincitio va a ser invasivo gracias a unas proteasas que se llaman metaloproteinasas. El cito es una citoarquitectura bien definida, a diferencia del sincitio que es multinucleado. El cito es mononucleado. Y finalmente, características del sincitio que no tiene el cito
es que este es lítico y este es el que va a empezar a producir la hormona del embarazo por excelencia, que es la hormona gonadotropina coriónica humana. Recordar que cuantificamos la subunidad beta porque esa es la específica. Si ustedes leyeron algo en relación a las hormonas las vamos a dividir en dos grandes grupos, glucoproteicas y esteroideas, o proteicas y esteroideas. De las glucoproteicas o proteicas tenemos a la FSH, a la LH, a la TSH y a lo que va a ser la hormona gonadotropina coriónica humana. Todas comparten la subunidad alfa. Por eso se me cuantifica la subunidad beta. Luego, importante que vean cómo continúa el proceso de interacción celular y molecular y sobre todo que vean cómo empieza a invadir el trofoblasto y empieza, gracias a un proceso que ocurrió previamente que se llama desidualización, a invadir como tal de manera correcta todo lo que va a ser ese endometrio. ¿Ok? Entonces, recordar qué es pues la subunidad beta o toda esta hormona. Recuerden que es una glucoproteína. Recuerden que es producida por el sincitio trofoblasto. Está escrito en la literatura que la secreción de esta hormona inicia principalmente en el séptimo día después de que ocurre la fecundación. ¿Qué funciones va a tener esta hormona? Mantiene el cuerpo lúteo del embarazo, regula la síntesis de prostaglandinas y estrógenos y es un inmunomodulador. Sin embargo, como van a ver más adelante en otros temas, también puede tener otras funciones la subunidad beta. Y lo que ya les había mencionado, porque cuantificamos la beta y no la alfa, insisto, porque la beta es la específica de la hormona, la alfa la comparten con todas las hormonas glucoproteicas. Finalmente, en promedio 10 a 12 días después de que ocurre la fecundación, ya el blastocisto se encuentra dentro de lo que va a ser el endometrio y forma un tapón acelular que hagan de cuenta que es como el sello de que terminó como tal la implantación. Y ahorita vamos a ver esquemas. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. Muy bien. Entonces, ¿qué más ocurre? El sincitio empieza a contactar lo que van a ser los vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos maternos van a permitir que se formen unas estructuras que se llaman las lagunas trofoblásticas. Estas lagunas trofoblásticas, como se verá en el tema de placenta o placentación, pues van a ser los primordios de lo que van a ser las futuras vellosidades placentarias. Recordar que hay tres tipos de vellosidades placentarias: primarias, secundarias y terciarias. Y finalmente, el estroma de dicho endometrio tiene que tener alimento. ¿Qué alimento va a tener? Glucógeno y lípidos. Y a todo ese proceso por el cual el endometrio obtiene glucógeno y lípidos, gracias a la acción de la progesterona, a eso se le llama decidua a la estructura y al proceso se le denomina reacción decidual o decidualización. Y esto pues va muy de la mano con lo que ya se vio que fue la parte de ciclo sexual y pues esto es un prerequisito que es indispensable para que ocurra el proceso de implantación. ¿Ok? Entonces, importante recordar esto. Luego, si hacemos un resumen de las diferentes moléculas de adhesión, hormonas y factores de crecimiento que participan en la implantación, pues tenemos a la L-selectina, a la mucina 1,
a las metaloproteinasas o proteasas de matriz, a la interleucina 2, que esta es en ocasiones lo han puesto en los exámenes, porque es importante porque evita que la madre reconozca como cuerpo extraño al embrión. Entonces, la función de la interleucina 2 es evitar el rechazo inmunológico, ¿ok? La progesterona, que ya mencionamos que es muy importante para la reacción decidual o desidualización, el factor temprano del embarazo, que también contribuye a ser un inmunoprotector, y lo que va a ser el factor de crecimiento transformante beta y el monofosfato de adenosina cíclico. ¿Y qué hay Profe, de los? Dígame, de la anterior, diapositiva, ¿podría regresarlo tantito? dígame. Ajá, lo que es la interleucina 2 es igual que el factor temprano de la gestación. No, son cosas diferentes. Vale, gracias. De nada. Entonces, ¿qué dice el esquema de Carson? La que mucho preguntan es la L-selectina. La L-selectina, si ustedes la ven, la tiene el blastocisto y va a interaccionar con un oligosacárido que se expresa en el endometrio, y esto va a permitir que reconozca como tal el blastocisto este endometrio. Y una vez que eso ocurrió, se empieza a secretar la gonadotropina coriónica humana. Y vean otras como la trofinina, van a permitir que el trofoblasto se haga lítico, es decir, que pueda invadir. Entonces, las clásicas que hay que recordar, L-selectina, trofinina. Y vean cómo, una vez que el blastocisto ya inició como tal su proceso de implantación propiamente dicho, se activan las metaloproteinasas, que si les preguntan las dos más importantes, es la metaloproteinasa 2 y la metaloproteinasa 9. ¿Ok? También no olvidar que el sincitio trofoblasto es el que va a secretar como tal lo que es la gonadotropina coriónica humana. Y obviamente hay más moléculas, pero al final del día, pues es muy importante para poder tener las ideas principales. Entonces, este esquema viene en Carson. Y estos igual vienen en Carson. A mí en lo personal no me encantan. Entonces, vamos a poner otros esquemas que vienen en una página francesa y que resumen pues prácticamente las dos primeras semanas del desarrollo. Denme un segundo, tengo que contestar un mensaje de una paciente. Listo. Entonces, las imágenes hablan por sí solas. La imagen uno, tenemos cómo se unen lo que van a ser los pronúcleos masculino y femenino. Esto va a darnos lugar a lo que se conoce como huevo o cigoto, son los cuerpos polares. Empieza el proceso de segmentación. De la parte de segmentación es importante que recuerden las características de la segmentación humana, que es asincrónica, asimétrica, rotacional, etcétera, etcétera. Son en total 5. También es holoblástica la segmentación humana. Vean cómo posteriormente empieza a formarse lo que es ese blastocisto, que si esta es una microfotografía en vivo y este es un esquema. Esto que se señala con el número uno es el macizo celular interno o embrioblasto. Esto que se señala con el número 3
es el macizo celular externo o trofoblasto. Insisto, este es el primordio de las capas blastodérmicas. Este de acá es el primordio de lo que van a ser los anexos embrionarios. Y en el número 4 tenemos lo que es el blastocele. Y vean acá cómo ya ocurrió lo que es la eclosión del blastocisto. Eclosión es salida de, sale todo ese contenido para que se lleve a cabo el proceso de implantación. Esta página se las recomiendo mucho, vienen muchos esquemas, no solo de los temas que estamos viendo este bloque, vienen de los 3 bloques de embriología, para que puedan entender los procesos del desarrollo y sobre todo, pues a pesar de que vengan las palabras en francés, se entiende muy bien. Al final del día el español y el francés son lenguas romances, entonces pues no hay tanto problema en entender la nomenclatura. Vean como aquí ya invadió el sincitio trofoblasto. Aquí ya se formó en azul lo que se llama epiblasto, en amarillo lo que se llama hipoblasto, ¿ok? Y vean cómo se empiezan a formar las cavidades que veremos en anexos. Esta que se forma acá arriba se llama saco vitelino. Esta que se forma acá abajo se llama cavidad amniótica. A medida que va continuando el proceso de implantación, pues esas cavidades crecen un poco más. Acá está el tapón acelular que queda cuando terminó como tal el proceso de implantación. Y vean cómo empiezan a aparecer las lagunas trofoblásticas, que son estas de acá, y empiezan a crecer de manera más considerable o de lo que son esos futuros anexos como el saco vitelino y lo que va a ser el saco o cavidad amniótica. ¿Ok? Entonces, todo esto, en resumen, hasta acá, es lo que es el proceso de implantación. ¿Ok? Entonces, dudas como tal del proceso de implantación. No, no, Muy profe. bien. Denme un segundo. Y aquí hay un resumen de algunas de las células que participan como tal en el proceso. Y de estas yo la que recomiendo o que he visto que pregunten más son estas que eran las proyecciones trofoectodérmicas, que su órgano blanco va a ser el endometrio y que sus funciones, como ya vimos, es evitar el rechazo en la cuestión de lo que va a ser el endometrio versus el blastocisto y permite que se adhiera de manera correcta el blastocisto hacia lo que va a ser el endometrio. Y finalmente, pues vean que ocurren procesos que por parte del blastocisto ocurre un proceso de adhesión, migración celular, prolifera lo que es el sincitio trofoblasto y se expande para que se pueda implantar. Y por parte del endometrio, lo que va a suceder es proliferación, la inmunomodulación, que es ese proceso, insisto, por el cual no rechaza el endometrio al blastocisto, y la formación de vasos, que esto se le denomina angiogénesis. Aquí vale la pena recalcar que hay 2 palabras que van a escuchar mucho a lo largo de los temas de embriología, que es la parte de angiogénesis y vasculogénesis. La angiogénesis es la formación de vasos de novo. Perdón, la vasculogénesis es de novo in situ. Y la angiogénesis es la formación de vasos a través de vasos preexistentes. ¿Ok? Entonces no es lo mismo angiogénesis que vasculogénesis. Y finalmente, pues, ¿cómo resumimos todo el proceso? Recordar que la fecundación ocurrió en la ampolla de la tuba uterina.
Una vez que ocurrió la fecundación y se formó este huevo o cigoto, se empieza a segmentar, se forman las blastómeras, continúa, se formó el blastocisto, y el que llega a implantarse per se es el blastocisto, que recuerden que en qué fase del ciclo sexual se implanta, en lo que va a ser la fase secretora o progestacional, y esto en promedio ocurre entre el sexto al séptimo día después de que ocurre la fecundación. ¿Ok? Y esto como tal, pues, es el resumen de lo que es el proceso de implantación. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda, comentario relación a implantación? Porque ya con esto termino la parte teórica e empezaríamos con la parte de correlación clínica. Bueno, entonces voy a dar un receso de 5 minutos, son las 7:43, a las 7:48 inicio con la parte clínica. Respetadas técnicas de reproducción asistida. Importante recordar que la principal técnica que hacen los médicos de la reproducción o biólogos de la reproducción son la fecundación in vitro. Sin embargo, hay una gran cantidad de variantes de técnicas de reproducción asistida. ¿Cuál es entonces, insisto, el principal factor de riesgo? La enfermedad pélvica inflamatoria, la causa más común de que haya embarazos ectópicos en nuestro país. Otros que también suelen ser comunes es que la mujer haya utilizado dispositivos intrauterinos, ya sean los que son de cobre o los que son de hormona como el levonorgestrel. También el antecedente de haber tenido cirugías previas, es decir, fimbriectomías, que es el término para la cirugía tubárica, y exposición a tabaco y las técnicas de reproducción asistida. De ahí la importancia de que como médicos en formación entiendan que el utilizar la píldora del día siguiente no son dulces, porque últimamente he escuchado que anda de moda que ocupen estas pastillas como si fueran dulces. No, también tienen sus contraindicaciones y también tienen sus efectos en lo que va a ser el aparato genital femenino. Y aquí hay una evidencia que marca la guía de práctica clínica mexicana. Entonces dice que se realizó un estudio en ese hospital y que se encontró que el uso indebido de la anticoncepción de emergencia aumentaba el riesgo de padecer embarazos ectópicos. Entonces es muy importante tener prudencia al utilizar fármacos que interrumpan el embarazo. ¿Ok? En la actualidad, nuestra facultad tiene una clínica que se encarga del embarazo en la adolescencia. Leía en la Gaceta que salió el 30 de septiembre que ya no se llama Clínica de Embarazo en el Adolescente, ahora creo que le cambiaron el nombre a Clínica de Salud Integral Sexual o Salud Sexual Integral. Final del día va a dedicarse a lo mismo, que es este grave problema de salud pública que es el embarazo en adolescentes, ¿vale? Entonces, a manera de resumen, principal lugar donde ocurre el embarazo ectópico, ampolla. Casi un 80% ocurren ahí, un 70%. ¿Cuál es la tríada clínica característica? Dolor abdominal, amenorrea y hemorragia o sangrado transvaginal en el primer trimestre del embarazo. El diagnóstico lo podemos corroborar con un estudio que se llama ultrasonido transvaginal y en el cual vamos a ver la imagen de dona, que ahorita les enseño cómo se ve. Y es muy importante siempre que ustedes estén sospechando de un embarazo, no importa que sea un embarazo ectópico, un embarazo normal, cuantificar la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana, ¿ok? Y no olvidar que la principal causa o factor de riesgo va a ser la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿ok? Muy, muy importante tener esto presente, ¿ok? ¿Y cómo vamos a ver el signo de la dona? Vean cómo está. El saco gestacional, dicen los que se dedican a esto, que son los obstetras,
que el saco gestacional en promedio lo vamos a observar alrededor de la semana quinta a la sexta de gestación, ¿ok? Y en el caso del embarazo ectópico, el observar el signo de la dona, que aquí les pongo una rosquilla de los Simpson, pues es un embarazo ectópico hasta demostrar lo contrario, ¿ok? Pero insisto, el diagnóstico de un embarazo ectópico es clínico. Amenorrea, dolor abdominal y sangrado o hemorragia en el primer trimestre del embarazo, eso es un embarazo ectópico hasta demostrar lo contrario. Y recuerden, porque esto lo preguntan mucho, sobre todo aquellos que quieran ser especialistas, las tres principales causas de hemorragia en el primer trimestre del embarazo son, en primer lugar, aborto, que recuerden que el aborto se define como un producto menor a 500 gramos o que tenga una edad gestacional menor de 22 semanas de gestación. En segundo lugar, el embarazo ectópico. Y en tercer lugar, la enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento del embarazo ectópico? Cirugía. ¿Cuál es la cirugía de elección? La cirugía tubárica, una que se llama fimbriectomía. ¿Ok? Todos son muy peculiares porque los embarazos ectópicos les encanta llegar en la madrugada. Entonces, ya no duerme uno porque no falta el ectópico que llega a las 2, a las 3 de la mañana. Y pues con eso tiene uno para divertirse hasta las 3, 4 de la mañana y ya no. Y esa fue la primera correlación clínica. La otra correlación clínica que les quiero compartir es un trastorno hipertensivo del embarazo, que es muy común en nuestra población, que se llama preeclampsia. ¿Ok? La preeclampsia, por definición, generalmente la vemos después de la semana 20 de gestación y tiene una tríada diagnóstica que es hipertensión gestacional o durante el embarazo, edema, que el edema generalmente lo vemos en los miembros inferiores o extremidades inferiores, y proteinuria, que es la proteinuria, que estemos tirando un exceso de proteínas por la orina. ¿Ok? ¿Y qué hay en relación a la embriología? Pues ya está bien sabido que una falla en esa inmunotolerancia que les hablé en la decidua o en el endometrio genera que haya una falla o en lo que es la remodelación de las arterias espirales. Si ustedes recuerdan, las arterias espirales eran muy importantes para que llegara lo que es el trofoblasto, en específico el sincitio trofoblasto, y se pudieran formar las lagunas trofoblásticas. ¿Ok? Y una vez que ocurrió esta falla en la remodelación de las arterias espirales, se altera en segundo lugar lo que es la placentación. Y toda esta alteración en la formación de la placenta va a llevar a que se disregule lo que es la inmunidad humoral y al final del día causa dos grandes procesos. Uno es disfunción endotelial y el otro es inflamación crónica. Y estos dos procesos en su conjunto van a llevar a que se lleve a cabo la preeclampsia. ¿Ok? De preeclampsia, el tratamiento es cirugía, es decir, interrupción del embarazo. Obviamente siempre el obstetra trata de mantener lo más que se pueda al feto en la cavidad uterina, porque no es lo mismo que nazca un feto de 22, bueno, de 22 no nace, el feto que nace generalmente nacen de 26 semanas en adelante, y eso con muchos cuidados intensivos neonatales. Y entonces, entre más tiempo lo mantengas en la cavidad uterina, mejor desarrollo fetal va a tener, ¿vale? Luego, ¿qué más pasa en esta enfermedad? Pues insisto, hubo una falla en la placentación, se activa la inmunidad humoral, en específico toda la parte de citocinas proinflamatorias e incrementan los factores antiangiogénicos, ¿ok? Y esto lleva a la disfunción del endotelio. Y vean qué bonito está este esquema que te da la triada que tiene diagnóstica esta enfermedad. La vasoconstricción te da la hipertensión, la inflamación te daña el riñón, por eso les da lesión renal aguda.
y la falla en la permeabilidad vascular les da la proteinuria. Si quieren aprender la diferencia entre preeclampsia y eclampsia, es que las eclámpticas ya convulsionan, tienen crisis convulsivas. Las pacientes con preeclampsia no convulsionan, ¿ok? Y todo esto que está en último lugar son complicaciones de trastornos hipertensivos del embarazo, ¿ok? El que nunca uno quiere ver en su vida, un síndrome de Howe. Es una catástrofe eso. Tienen que actuar rápido, si no la madre y el producto se pueden ir a interconsulta con San Pedro, ¿ok? Y nada más como mensaje final, insistir en que la disfunción endotelial es la culpable de una gran cantidad de enfermedades que padece el ser humano. Llámese infarto agudo al miocardio, llámese, por ejemplo, la parte de disfunción eréctil, llámese, en este caso, los trastornos hipertensivos del embarazo, o lo vivimos también con la pandemia que pasó hace 2 años, que fue la de COVID-19. La causa de los que pacientes se infartaran del cerebro, del pulmón, era que cursaban con disfunción endotelial y esa disfunción endotelial llevaba a la formación de microtrombos y esos microtrombos pues iban a los órganos vitales. ¿Ok? Entonces recuerden a la disfunción endotelial. ¿Ok? Y pues con esto yo concluyo. No sé si hay alguna duda de las dos patologías que mencioné. Ninguna duda. Perfecto. Bueno, a ver, voy a proyectar el calendario que elaboró el doctor Camacho para ya poner fecha a su evaluación, que pues prácticamente ya estamos en la recta final. Entonces, de las clases que me quedan a mí, hoy es 7, ya vimos el tema de implantación. Las que siguen le tocan al doctor Camacho. A mí me puso clase el 15. El 15 no podemos dar clase porque ese día es examen departamental de histología y según la legislación actual 2023 no se puede dar clases los días de exámenes departamentales. Entonces, pues esto no puedo yo dar clase el 15. Luego me puso el 21. El 21, ahí daría todo lo de placenta y anexos embrionarios, pero el detalle es que es una clase en línea, ¿ok? Entonces ese día no puede ser el examen tiene que ser presencial. El examen departamental es el día, Es el 8 de el noviembre. 8, ¿verdad? Sí, No, pero lo recorrieron hasta donde yo sea el 9, ¿no? Porque cambiaron eso. Entonces tenemos tiempo. Entonces su examen conmigo va a ser el 29 de octubre para que lo vayan agendando, ¿va? Entonces ese día yo hago la evaluación y ojo aquí, la evaluación va a incluir todos los temas, aunque yo no haya dado los temas, porque pues ya va a servir como repaso para el DEPA, ¿ok? Entonces 29 de octubre es el examen que yo les voy a hacer y con eso yo voy a evaluar el primer bloque y esa calificación yo la reportaré al doctor Camacho, que es el encargado de calificar al grupo, ¿vale? Sí, está bien. ¿Dudas? no, doctor. Bueno, entonces si somos puristas, pues a mí ya más me faltan dos temas y yo cumplo mi 50% que es darle los temas que a mí me dijeron. Uno es el 21, vamos a ver todo lo de placenta, tanto lo normal y si quieren vemos lo patológico. Y el día 29 voy a hacer primero el examen, lo hago en 30 minutos y después les doy todo lo de piel y patologías, ¿ok? De manera que el 4 de noviembre no tengan clases para que puedan estudiar para el examen departamental y para el examen que les hará el doctor Camacho. Entonces, ¿estamos en la misma sintonía? ¿Dudas del cierre del primer bloque?
Perfecto. No, profesor. Bueno, pues entonces nos vemos hasta el 21 de octubre, ¿vale? Que pasen buena noche. Hasta luego.